Bueno, está la grabación. Eh, Hoy día vamos a hablar de métodos de control. Ya recuerden que yo les he conversado muchas veces durante este curso que en temas de fitopatología el control es más bien preventivo, ¿cierto? Cuando nosotros nos enfrentamos a algún problema fitopatológico, en el sentido de observar signos, es porque es tarde, ¿cierto? Yo les había contado que cuando aparecen ya estos cuerpos fructíferos de los organismos fitopatógenos, en general es porque ya dentro de la planta se desarrollaron, ¿cierto? Es porque ya es tarde. Entonces, todo vale a la hora de prevenir que el inóculo llegue, ¿cierto? Que el, el hospedero esté susceptible, ¿cierto? Que se cumplan las condiciones climáticas, ¿cierto? Que favorezcan a la enfermedad. Y por eso es importante el nivel de manejo, ¿cierto? Y el diseño de nuestro sistema productivo. Ya, por ejemplo, existen métodos para excluir la plaga, ¿cierto? Las cuarentenas y las inspecciones, ¿cierto? Para plagas cuarentenarias, por ejemplo, los análisis de baja prevalencia, ¿cierto? De plaga cuarentenaria que se exigen según los distintos mercados, ¿cierto? Existe un protocolo para cada mercado. Eh, Cuando post cosecha, ¿cierto? Hay que revisar la fruta de que no contenga inóculos de plagas que puedan llegar a otro país, ¿cierto? Y que requieren estar en cuarentena directamente, a veces hasta con tratamientos eh, químicos o atmosféricos en cámaras especiales, solo para asegurar que no va a llegar, ¿cierto?, esa enfermedad o ese inóculo a otro lugar. Eh, yo les hablaba, por ejemplo, de la importancia de certificar el origen de las semillas, de los portainjertos, de los injertos, de la planta completa, eh, en el vivero, eh, que es certificado libre de virus, todos los protocolos del buen uso de los fungicidas, comprar estas semillas, ¿cierto? Que viene siempre tratada con fungicidas. eh, Eso es primordial. ¿Mm? Eh, También la evasión del patógeno, ¿cierto? Evasión espacial en el sentido de evitar que el inóculo esté cerca, ¿cierto? Y en lo temporal, evitar que el tiempo de desarrollo, ¿cierto? La fecha de desarrollo o el estado de desarrollo más infectivo no ocurra en el momento en el que la planta es más vulnerable, ¿cierto? En el que estén los brotes nuevos, en el que se esté generando la nueva floración, ¿cierto? Que estén en plena formación del fruto. En todos esos estados de vulnerabilidad deberíamos evitar que también esté desarrollándose la plaga, ¿cierto? Aquí es importante observar, ¿cierto? Los picos de vuelo, en general en las polillas, ¿cierto? Entonces ahí nosotros podemos saber en qué tiempo va a estar, ¿cierto?, la mayor cantidad de postura de huevos y ese tipo de procesos de plagas.
También, como les decía, el material, ¿cierto?, de propagación tiene que estar libre de patógenos. Esto especialmente cuando se hace propagación vegetativa, ¿cierto? El uso de las mismas tijeras de poda, de la misma cuchilla de injerto, ¿cierto? Materiales y herramientas en general tienen que eh, siempre tener un protocolo de control, ya sea con un pañito con cloro, ¿cierto? El pañito con alcohol, estar limpiando los cuchillos, las tijeras, planta por planta. Entonces, existen, ¿cierto? Esos cuidados, esos protocolos que ahora nos tienen en eso, ¿cierto? ¿Qué forma de excluir, ¿cierto? El virus? Bueno, use mascarilla, lávese las manos, ¿cierto? Eh, no se acerque a una persona que si no sabe si puede ser o no un potencial infectado, ¿cierto? La distancia social y todo eso son justamente estos métodos, métodos de exclusión. Entonces, de alguna forma mantener a todos estos bichos lejos, ya por como sea, ¿cierto? Método químico, método físico, método biológico, pero de alguna forma mantener controlado, alejado el inóculo. ¿Ya? Eso lo hacemos comúnmente, ¿cierto? Estamos acostumbrados a cuidar nuestras plantitas, por ejemplo, en los invernaderos, tenemos mallas antiáfidos, ¿cierto? Podemos hacer microtúneles, en los cuales también vamos a estar excluyendo el ambiente interior, ¿cierto? Donde están creciendo las plantitas de cualquier inóculo externo, ya sea algún insecto, ¿cierto? O que pueda traer algún virus o alguna bacteria o alguna maleza, ¿cierto? O planta espontánea que pueda ser eh, hospedera de algún organismo. Entonces esto lo hacemos, ¿cierto? Es común ver estos métodos de exclusión en el campo porque es mejor prevenir, ¿cierto? Es mucho más barato también, ¿ya? Y diversas tecnologías, ¿cierto? Como les decía, mallas antiáfidos hay de distintos tamaños, ¿cierto? Pueden controlar también mosquitas blancas, pueden controlar trips también, hay distintos tamaños de apertura de malla que se pueden utilizar según sea el caso, ¿cierto? Según sea el cultivo, o sea, nosotros conociendo el cultivo podemos conocer qué tan susceptible es a tal o cual plaga, entonces dedicarnos y enfocarnos en esa plaga principalmente. Dentro de los métodos, ¿cierto?, que reducen o directamente erradican el inóculo, vamos a tener métodos culturales como la erradicación de los pederos, ¿cierto? Esto que yo les contaba, por ejemplo, que en algún momento se incluyeron en los cultivos de vides, por moda, no sé por qué en realidad, rosales, ¿cierto? Y tiempo después se descubre que estos rosales eh, eran hospederos importantes de oidio y ni hablar, pues, o sea, ustedes podían esperar ese oidio en las plantas de vides después, ¿cierto? Si tenían el hospedero ahí, o sea, las rosas mantienen todo el año eh, oidio, mientras que, qué sé yo, las vides pierden la hoja, las rosas podían mantener, ¿cierto? Por más que también perdían la hoja, eh, un poco de este inóculo, entonces iba a sobrevivir de un año a otro y nada, o sea, si tenemos el hospedero,
dentro del campo no podemos esperar otra cosa que la infección, ¿cierto? Entonces, primero erradicar cualquier hospedero alternativo. Otra cosa que se utiliza mucho es la rotación de cultivo, esto es especialmente para enfermedades del suelo, ¿cierto? Esto tiene que ver con diversificar un poco el ambiente, diversificar un poco también las fuentes de carbono en el suelo, ¿cierto? Para las comunidades del suelo. Y claramente hoy sabemos que, que es justo esa diversificación de organismos lo que mantiene, ¿cierto?, estable las poblaciones de microorganismos en el suelo, ¿cierto? Entonces, cualquier eh, factor que permita diversificar las condiciones en el suelo va a mejorar las condiciones fitopatológicas del mismo. Y en ese sentido la rotación fue siempre muy efectivo, muy eficiente. La sanitización, ¿cierto? Hay distintas formas, ¿cierto? Por mucho tiempo, por ejemplo, se estaba aplicando al suelo bromuro de metilo, ¿cierto? Hoy en día, ya después del protocolo Montreal, se sabe que había que controlarlo, ¿cierto? Directamente después, años después, fue prohibido, ¿cierto? Durante 20 años, desde el protocolo de Montreal, había que ir disminuyendo progresivamente su uso hasta llegar a la erradicación total del uso. Y en eso estamos, ¿cierto? Ya pasaron todos esos años y deberíamos ya no utilizar directamente bromuro de metilo, sin embargo, todavía se sigue haciendo, ¿cierto? Y se sigue haciendo porque es muy eficiente, ¿cierto? Pero por otro lado, esto viene en contra de los nuevos paradigmas, ¿cierto? Esto era en el paradigma de cuando había que controlar las poblaciones de microorganismos en el suelo, ¿cierto? Hoy en día, como les digo, se sabe que hay que hacer todo lo contrario. Entonces ya no se está utilizando, y bien me parece que así sea. Eh, Se puede utilizar también, por ejemplo, la solarización, se está usando mucho también para la sanitización. Eh, Se utilizan también, qué sé yo, soluciones de cloro muy disueltas para sanitizar semillas, ¿es cierto? Para sanitizar también esquejes que puedan ir a enraizamiento. Otra cosa también que se utiliza mucho es incrementar el vigor de las plantas, ¿cierto? Recuerden que para el triángulo o la tríada de la enfermedad es indispensable que la planta, ¿cierto? El organismo hospedero esté vulnerable, sea susceptible. Entonces, si nosotros incrementamos el vigor de esta planta, el fitness de esta planta no se va a enfermar, ¿cierto? Va a tener su inmunidad, ¿cierto? Su sistema inmune funcionando y por lo tanto va a poder defenderse con sus propias herramientas físicas o fisiológicas, según estuvimos conversando en la clase anterior, para poder defenderse, ¿cierto? De cualquier infección. Esto que yo les decía en clases anteriores, ¿cierto? La importancia de crear condiciones no favorables para el patógeno, ¿cierto? De nuevo, tengan en mente el triángulo de la enfermedad o la triada de la enfermedad, ¿cierto? Si no se generan las condiciones ambientales eh, determinadas específicas, por más que tengan el inóculo y por más que esté susceptible el hospedero, no va a ocurrir la enfermedad, ¿cierto? Entonces, si nosotros a nivel agroecosistémico podemos mejorar las condiciones eh, o eh, volverlas contrarias, ¿cierto? A lo que requiere el patógeno,
Entonces van a controlar muy bien, ¿cierto? En ese sentido es importante el manejo y el diseño del agroecosistema o del sistema productivo, ¿cierto? El mulching, que también se utiliza mucho, especialmente en cultivos de rastreras, por ejemplo, la frutilla, ¿ya? Solo en sistemas agroecológicos muy, muy diversos, como en el set de Yumbel, ¿cierto? Recuerdo haber visto cultivos de frutilla sin mulch plástico, pero en cualquier otro sistema convencional, si no utilizo sistemas de mulching, prácticamente sería imposible poder cosechar una frutilla libre de patógenos, ¿cierto? En general, el contacto del fruto con el suelo eh, asegura, ¿cierto?, la infección de muchos hongos, ¿ya? Esto también ocurre muchas veces en tomate industrial, donde se evita de todas formas que la valla, ¿cierto?, el fruto, toque el suelo, ¿cierto? Entonces eso lo vamos a lograr a través de diversos materiales en el mulch que estemos utilizando. Otra forma, ¿cierto?, de evitar el inóculo, erradicarlo, es a través de riego tecnificado, ¿cierto? Eh, un buen sistema de riego con agua filtrada, ¿cierto? Que el canal tenga eh, trampa de semillas, ¿cierto? Eh, Porque muchas veces en el agua de canal, por ejemplo, viene una carga importante de inóculo. Esto es clave, por ejemplo, para el cultivo de plántulas. Ya en un vivero tienen que utilizar agua filtrada, porque si no, lo más probable es que tengan problemas de dumping off, ¿cierto? Que es cuando hay caída de plántula. Entonces, un buen sistema de riego, ¿cierto? También mejora y permite el control, ¿cierto?, del inóculo de forma muy eficiente, ¿cierto? El riego, por ejemplo, por tendido, también genera condiciones de anoxia importantes que vuelven susceptibles las raíces de algunas plantas, ¿cierto? O las condiciones necesarias para que enfermedades como la fitóptora, como el Fitium, ¿cierto? Rhizoctonia, ¿cierto? Puedan moverse a través del agua, ¿cierto? Del agua libre, y especialmente en condiciones de agua acharcada, ¿cierto? Agua que no percola, ¿cierto? A las partes más profundas del suelo, además de generar condiciones de anoxia, van a estar libremente pululando estos inóculos, ¿cierto? Estas zoosporas. Ya más adelante vamos a estudiar, ¿cierto? Estos organismos como los oomicetes o los eh, eh, quitridiomicetes, que tienen esta particularidad de tener esporas flageladas que pueden nadar, ¿cierto?, en el agua libre. Entonces imagínense un hongo que tiene una espora con un flagelo y que anda nadando, una espora que anda nadando, ¿ya? Eso existe, ¿cierto? Y esas enfermedades son terribles. Entonces con un sistema de riego se controla, ¿ya? Ejemplos. Fitóptora en, en paltos. Ya ustedes pueden ir a un campo de paltos donde, por eso los paltos los están poniendo tanto en el cerro también, ¿cierto? Porque en suelos bajos, en suelos planos, sectores donde se acumula el agua, es de esperar que tengan paltas enfermos con fitóptora. Mientras que en suelos bien con buena eh, percolación, no ocurre esto, ¿cierto? Justamente por las condiciones que se dan para el patógeno. Eh,
¿Qué otro ejemplo les iba a dar? Esto que les hablé la clase anterior respecto a la especialista, a la- al, sí, al especialista Santomonas campestris, ¿cierto? Patobarrium glandis, que también es justamente porque el agua que está en contacto con el suelo o el agua de riego toca el cuello, ¿cierto? Del árbol con esta bacteria y así se infecta, ¿ya? Entonces, a nivel de, o sea, en el campo, los agricultores son muy sabios en ese sentido, dejan un camellón, por así decirlo, o un, un montón de suelo, eh, levantan este suelo alrededor del cuello, cosa que quede como una tacita de riego en el cual nunca el agua toque el cuello del árbol, ¿cierto? Sino que quede por alrededor y se percole. Pero si el agua llega a tocar el cuello, es planta enferma, ¿cierto? Los cultivadores de nogal saben a qué me refiero, ¿cierto? Entonces ellos lo que hacen es como levantar este tipo camellón, pero solo alrededor del cuello y en caso de riego tendido, ¿cierto? Así se evitan que el agua toque o esté en contacto con el cuello del árbol. Ya son sistemas de riego que permiten o evitan el contacto con el inóculo. Em, Otro aspecto importante es también la poda y el manejo del dosel, ¿cierto? Esto es especialmente en vides. Ustedes han escuchado hablar de la chapoda, por ejemplo, ¿cierto? Que justamente es extraer, eliminar el exceso de hojas, ¿cierto? El exceso de carga foliar, justamente porque muchas hojas sombrean, ¿cierto? Cambian las condiciones de humedad alrededor del fruto, lo que de nuevo permite, ¿cierto? Condiciones favorables para el desarrollo de ciertas enfermedades. Entonces, para evitar, ¿cierto? Todas estas enfermedades, lo que se hace es eliminar gran parte del dosel, ¿cierto? Lo que le llaman la chapoda. Y así entonces se puede controlar esas condiciones para evitar que se desarrolle el patógeno. Y lo otro que también se los había nombrado es la selección de variedades que sean eh, susceptibles, ¿cierto? Sino conseguir portainjertos que sean resistentes, conseguir variedades que sean resistentes, ¿cierto? Conseguir variedades que vengan vacunadas. ¿Se acuerdan de la resistencia sistémica inducida? ¿Cierto? Eso se puede hacer a nivel de vivero, justamente para generar esta inducción de resistencias en plantas. Y estas plantas cuando van a campo ya van inducidas, ¿cierto? Eso se puede hacer en el vivero. Entonces así ustedes ya llegan con variedades de alguna forma vacunadas. Se desarrollan, hay un desarrollo importante a nivel agronómico de desarrollo de variedades resistentes, ¿cierto? En todo tipo de cultivos, eh, en frutales, en hortalizas, como les digo, hay todo un desarrollo importantísimo para generar ciertas variedades que sean resistentes. Ya, esto es mucho más barato, todo esto que estamos hablando, que curar cuando ya tenemos el problema, ¿cierto?
Rafa, no se escucha. Sí, no, perdón, yo lo corté, si tuve que sacar para afuera la perra chica que me estaba volviendo loco mientras ladraba, así que mejor la eché. Estoy erradicando esa plaga. Ya. Rotación de cultivos, como les contaba, tiene que ver justamente, como les decía, con la diversidad microbiológica, ¿cierto? A mayor biodiversidad, mayor el control de cualquier explosión poblacional, ¿cierto? Recuerden que a nivel de relaciones denso-dependientes, cualquier organismo que incrementa su densidad poblacional se transforma en un nuevo nicho trófico. Entonces, siempre va a existir el oportunista evolutivo que va a poder aprovecharlo. Entonces, en ese sentido, se controlan las poblaciones. ¿Ya? Mientras más diverso sea el suelo, menor probabilidad de enfermedades del suelo. Entonces, cuando nosotros mantenemos un cultivo año tras año, además de que este cultivo va disminuir, ¿cierto?, la concentración de nutrientes importantes y por otro lado va a acumular sales de nutrientes que la planta no absorbe, pero sí se acumulan y que acumulándose a mayores niveles pueden volverse tóxicos, ¿cierto? Además, va disminuyendo también eh, la diversidad. Entonces, es malo en diversos sentidos. Cuando uno va a campo, por ejemplo, le hablan de que el suelo está cansado, ¿cierto? Esto cansa al suelo. Cuando uno pone un cultivo muchas veces seguidas, ¿cierto? El suelo se cansa, dicen en el campo. Entonces se refiere justamente a esto, a la concentración de sales, a la sobreextracción de ciertos nutrientes y a la diversidad de organismos que ahí están sobreviviendo. Eh, Esto, como les decía, previene el desarrollo de las poblaciones, de los patógenos, porque se van a controlar a través de otras poblaciones de microorganismos. Y lo otro que también es muy efectivo para los que no pueden sobrevivir lejos, ¿cierto? O los que son directamente parásitos obligados. Entonces, si este organismo está acostumbrado, ¿cierto?, a atacar papa, y yo hago una rotación de 4 o 5 años y en solo un año voy a poner papa, entonces es de esperar que en los próximos 4 años disminuya significativamente el inóculo de ese fitopatógeno que está especializado en la papa. ¿Ya? Entonces, la rotación es es muy efectiva en ese sentido. Ahí tienen fusariosis, ahí tienen eh, esclerotinia, ¿cierto? Los que producen esclerosios, por ejemplo, ahí no hay efectividad, ¿cierto? Los esclerosios pueden estar 12 años. Imagínense si ustedes cultivan girasol o maravilla, que venía con esclerotinia, esclerotiorum. Ese suelo va a tener esclerosios por 12 años. En 12 años no van a poder volver a cultivar girasol o maravilla y ya entonces es importante hacer este tipo de rotaciones. Eh, También es importante eliminar los restos vegetales, ya sea de la forma que sea, ¿cierto? No se recomienda obviamente la quema agrícola, ya. Pero si ustedes pueden incorporarlo al suelo, si ustedes pueden hacer algún tipo de compost in situ, ¿cierto? Algún tipo de manejo que puedan hacer respecto a los restos vegetales, también van a estar controlando todo ese inóculo. Ya imagínense un cultivo de tomate anual donde van a seguir cultivando tomate o van a tener diversos problemas, ¿cierto? El problema más común actualmente es el del oroban, que es una planta parásita en el tema de los tomates. Tiene que ver con varios aspectos de manejo, ¿cierto? Entre ellos el tema de los restos vegetales. Ya, esos eran métodos que excluyen. Ahora vamos a ver métodos que reducen
o directamente radican. Ya. Se pueden utilizar métodos físicos como el calor, ¿cierto? A través de la solarización de los suelos, ¿cierto? Con una buena solarización en verano, eh, se puede incrementar la temperatura de los suelos en los primeros 5 centímetros significativamente, ¿cierto? En general, esa capa del suelo es la más diversa, ¿cierto? La más activa microbiológicamente hablando. Entonces, con el calor que se genera, se pueden controlar, se pueden reducir la carga de inóculo. También se utiliza el vapor, ¿ya? Por ejemplo, para... eh, Ay, me están volviendo loco estos perros. Denme 2 segundos, los voy a sacar. Más afuera todavía. Y ahora sí. Eh, el vapor, como les decía, esto se utiliza para eh, pasteurizar compost. Ya yo lo vi esto en una máquina de esta en el centro experimental de la Escuela de Agronomía de la Universidad de Valparaíso, ¿ya? Ahí donde hacen, eh, tienen un vivero bien grande donde producen cítricos. Me acuerdo que esa vez que fui tenían injerto de cítricos y tenían una máquina gigante para pasteurizar compost, ¿ya? Y era a vapor. Era interesantísimo cómo funcionaba esto, ¿verdad? Era como una caldera gigante, ¿cierto? Que estaba tirando vapor. Y sobre ese vapor habían unas mallas de estas mallas media sombra, y ahí ponían un montón de compost, pónganle unos 10 centímetros, una capa de compost, y después se cubría, y ahí lo dejaban, ¿cierto? Que se acumulara todo ese vapor. Después lo revolvían un poco, ¿cierto? Y lo dejaban otro poco más, y después sacaban ese compost eh, que ya había alcanzado niveles de temperatura suficientes para controlar cualquier inóculo de microorganismos. Ya también controlaba inóculos de semillas. Y otro método es directamente la llama, ¿cierto? Ya puede ser, esto puede ser por eh, desecación, ¿cierto? La llama produce una diferencia de presión de vapor importante, lo que deshidrata, ¿cierto? No sé si ustedes conocen un, una maquinita que es de un inventor chileno, Lazo se llama. Y este señor Lazo tenía una maquinita para control de plagas. A ver si lo encuentro para mostrárselo. Una vez fuimos con el profesor Enrique Mundaca a conocer a este caballero. Estaba cerca de Requino, aparece. Y... ¿Dónde está la máquina? Aquí encontré al caballero, parece. Bueno, este señor fue a hacer unos estudios a España respecto a su máquina, porque acá en Chile no hacían esos análisis, ¿cierto? Entonces, resulta que cuando hacen los análisis, descubren que al fin y al cabo es la diferencia de presión de vapor lo que generaba el tema. No puedo encontrar esto.
Aquí parece que lo encontré. Claro, aquí está la maquinita. Ahí está. Bueno, al parecer pasaron los años y al caballero le sirvió más para controlar heladas que para otra cosa, ¿cierto? Pero cuando fuimos a conocer esto con el profesor Enrique Mundaca, eh, era para control de plagas. Que ahí este señor lograba, además, ¿cierto?, de desecar, ¿cierto?, muy eficientemente el- la botritis. También el aumento de la temperatura en la planta, en la hoja, sin quemarla, ¿cierto? Por muy corto tiempo, genera movimiento de ácido jasmónico. No sé si ustedes recuerdan en qué estaba implicado el ácido jasmónico de la clase anterior. ¿Mm? Recuerden de la resistencia sistémica inducida. Entonces, al fin y al cabo, este señor, además de que la plaga se desecaba, hacía que la planta eh, generara cierto, nuevos sistemas de defensa porque sus taninos aumentaban, ¿cierto? Aumentaban el grosor de las paredes celulares en las hojas, todo esto por inducción de ácido jasmónico. Entonces tenía varios efectos, pero bueno, pueden ver ustedes cómo fue cambiando la historia y ahora controla heladas. Bien, pero bueno, interesante cuando su invento tenía que ver con control de plaga. Ya, pero bueno, ahí está una historia de un eh, inventor chileno, si esto es de viejito, el lazo. Bueno, entonces la llama genera entonces esos cambios y además tiene esta posibilidad de generar ciertos nuevos sistemas de defensa, ¿cierto? Inducir sistemas de defensa en las plantas. Ya también hay métodos que reducen el inóculo respecto al frío. Ya cuando nosotros en post cosecha se utiliza cámaras de frío, también se controla un montón la proliferación de microorganismos. Muchas veces las heladas son control natural de organismos, plaga también en el campo, ¿cierto? Eh, la desecación también, sabiendo que en especial los hongos, ¿cierto?, responden a una alta humedad relativa. Entonces, si nosotros reducimos esa humedad,
se va a ver afectado también el hongo y así vamos a evitar su proliferación. Y también por oxigenación. ¿Ya? Esto especialmente para los organismos que son saprófilos, o sea, parásitos obligados. Muchos de ellos son anaerobios obligados. Entonces, cualquier organismo anaerobio, si ustedes oxigenan, va a morir, ¿cierto? Entonces también es un método. ¿Ya? Aquí tenemos solarización, ¿cierto? Se va haciendo por zonas, ¿cierto? De suelo con estos plásticos, ¿cierto? Para evitar que el suelo se deseque y a su vez alcance mejores temperaturas, porque ustedes saben que el suelo seco es aislante térmico, ¿cierto? Mientras que el suelo húmedo, más bien saturado, va a mover esta temperatura, ¿cierto? Un poco más profundo. Entonces, lo mejor es utilizar este tipo de plásticos. Acá tenemos sistemas de solarización, ¿cierto? Y un estudio simple donde pueden medir un sistema infectado, un sistema solarizado por 30 días y un sistema solarizado por 60 días. Ven cómo efectivamente se puede controlar en el tiempo, ¿cierto? La explosión poblacional de un organismo plaga de mejor forma, ¿ya? Solo con solarización del suelo. Esto que vimos y revisamos con mucho detalle en la clase anterior, ¿cierto? Nosotros podemos incrementar, ¿cierto? La inmunización o la resistencia de las plantas, ¿cierto? A través de resistencia sistémica adquirida, ¿cierto? A través de resistencia sistémica inducida, eh, o a través de selección de variedades que sean eh, resistentes, o a través de organismos genéticamente modificados, ¿cierto? Sabemos que un montón de organismos transgénicos tienen ese desarrollo biotecnológico con el fin de evitar plagas, ¿cierto? El más famoso de estos es el famoso maíz BT, ¿cierto? El maíz BT que genera estas toxinas para evitar que cualquier organismo mordedor de hojas, ¿cierto? Se muera si llega a morder esa hoja. Eh, las plantas van a tener expresión química constitutiva. Por un lado, como vimos en la clase anterior, estas plantas tenían sus armas preexistentes, ¿cierto? Habían plantas que tenían eh, tricomas urticantes, ¿cierto? O ceras con compuestos indeseables para los organismos, ¿cierto? O cutículas mucho más gruesas, ¿cierto? Y a su vez también tienen sistemas inducidos que tienen que ver con respuestas al ácido jasmónico, ¿cierto? Como recién estábamos hablando de nuevo, o la ruta del salicílico, ¿cierto? Que está involucrado en la resistencia sistémica adquirida, ¿cierto? Entonces el ácido jasmónico y el ácido salicílico son importantísimos en esta respuesta de inmunidad de las plantas y por eso se busca de una o de otra forma inducirlo. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿cierto? Por un lado, la ruta del jasmonato en nicotiana, ¿cierto? Cuando hay algún tipo de herbivoría, la planta responde, ¿cierto? A través del ácido linoleico para producir, ¿cierto? Ácido jasmónico e inducir la generación de terpenoides, ¿cierto? O de nicotina directamente, o inhibidores de proteinasas, ¿cierto? De ciertas enzimas. La nicotina por muchos años fue utilizado como un insecticida, ¿cierto? Es un insecticida natural. Entonces, que en este caso se genera por la inducción de ácido jasmónico. Y al otro lado tenemos la ruta del salicilato, que a su vez comienza, ¿cierto? Una serie de reacciones con el fin de generar, ¿cierto?
distintas proteínas, alcaloides, ¿cierto? Como las cumarinas, ¿cierto? Ácido cumárico, ácido cinámico, flavonoides y distintos otros metabolitos secundarios que hacen, ¿cierto? Que esta planta sea menos eh, atractiva, ¿cierto? Para los organismos. ¿Mm? O los compuestos volátiles, ¿cierto? Nosotros sabemos, por ejemplo, que las plantas hablan, pero ellas no hablan con palabras, ¿cierto? Ellas hablan con moléculas y se transmiten diversas moléculas, ¿cierto? La vía más común de transmisión de moléculas es a través de las raíces, entre plantas raíz-raíz o entre plantas raíz micorriza raíz, ¿cierto? Sabemos que las plantas están todas comunicadas entre sí y hablan entre ellas a través de su red, eh, que es prácticamente una red neuronal, ¿cierto? En el subsuelo. Pero también las plantas hablan con moléculas volátiles. Ya, cuando las plantas inducen la producción de etileno, por ejemplo, el etileno que ellas producen lo recibe otra planta y va a desencadenar una serie de procesos bioquímicos simplemente por haber recibido ese etileno. Y ese etileno además va a inducir la generación de nuevo etileno. Entonces, a nivel de población de plantas, todas van a estar de alguna forma alertas, ¿cierto? A estos eh, sistemas de intercomunicación. Ya las famosas talking trees, ¿cierto? Que descubrieron en, en plantas que sufren herbivoría. Ya, por ejemplo, hay un ejemplo muy interesante de un estudio que se llevó a cabo en unas poblaciones de acacias en, en África, ya, acacias que eran consumidas por un tipo de antílope, ya, y resulta que habían unas plantas que las cerraron, ¿cierto? Las dejaron aisladas, y otras que las dejaron disponibles para la herbivoría de estos antílopes. Entonces empezaron a medir el nivel de alcaloides que se generaban en las hojas de estas acacias. Y resulta que las plantas que habían sido sometidas a herbivoría aumentaban drásticamente estos niveles de alcaloides, pero después descubrieron que las plantas que estaban al lado, que no habían sido sometidas, habían reaccionado de la misma forma, ¿cierto? Pero no habían sido sometidas a herbivoría. Entonces ahí los investigadores descubren que justamente estas plantas estaban percibiendo, ¿cierto? O recibiendo algún tipo de señalización química de las plantas que sí estaban siendo sometidas a herbivoría y que de alguna forma estas plantas le estaban diciendo a las otras, por estas alarmas bioquímicas, que comiencen a aumentar el nivel de alcaloide para ser eh, menos atractivas para los herbívoros, ¿ya? Entonces, una hoja rica en alcaloide era menos consumida que una hoja pobre en alcaloide. Pero en este caso, los árboles que estaban siendo atacados estaban avisando bioquímicamente al resto de las plantas para que el resto de las plantas también reaccione y eviten la herbivoría, ¿cierto? Ese es el famoso Talking Trees, ¿ya?
Y entonces las plantas envían ese tipo de señalizaciones, ya sea para depredadores o para parasitoides, ¿cierto? Y entonces las, este tipo de señalizaciones gaseosas, ¿cierto? Volátiles, generan este tipo de reacciones. Y cuando uno puede, ¿cierto?, inocular ciertos patógenos, que es lo mismo que vacunar, ¿cierto?, pueden generar algún tipo de inmunización, ¿cierto?, temporal o permanente, ¿cierto? Temporal en el caso de la resistencia sistémica adquirida y permanente en el caso de la resistencia sistémica inducida, ¿ya?, contra los patógenos o los que son normalmente susceptibles, ¿ya? Esto se usa también mucho con los virus, ¿ya? Porque muchos virus fitopatógenos son muy celosos, ya para decirlo de forma simple, para que lo entendamos. Entonces, una planta que ya está infectada por un virus deja de ser susceptible a otros virus, y eso se llama protección cruzada, ¿cierto? Entonces, hay veces que conviene infectar a la planta con virus que no son tan dañinos, pero solo con el fin de poder protegerlo contra los virus que sí son realmente dañinos, ¿ya? Eso es protección cruzada. Y aquí tenemos diversos activadores de plantas que se pueden comprar, ¿cierto? Comercialmente se venden para inducir estas defensas, ¿cierto? Uno puede comprar estos líquidos, aplicárselos a las plantas y las plantas van a desarrollar, ¿cierto?, algún tipo de resistencia a cierto tipo de patógenos, ¿ya? Por eso se habla de vacunación de las plantas. Cuando seleccionamos cultivares, buscamos cierto rendimiento mayor, eso es como lo típico, o sea, la mayor forma de desarrollo agronómico siempre fue buscando el mayor rendimiento, ¿cierto? Pero muchas veces el rendimiento es multifactorial. Entonces hay que considerar todos los aspectos del rendimiento, ¿cierto? Como la tasa de asimilación neta, ¿cierto? Como eh, el índice de área foliar, ¿cierto? De alguna forma, todo lo que permite que la planta pueda, ¿cierto?, generar mayor fotosíntesis, va a aumentar directamente a su rendimiento. O tener una muy buena nutrición, ¿cierto? Un buen manejo de las podas, todo buscando rendimiento. También durabilidad de la resistencia, ¿cierto? Que esto dure un buen tiempo, ¿cierto? Muchos, por ejemplo, de los portainjertos que se venden, que son resistentes para nemátodos, muchos tienen una resistencia limitada, ¿cierto? Le dicen a usted, bueno, esto le sirve pero 7 años nomás, ¿cierto? O 10 años nomás de resistencia. Luego no le podemos certificar o garantizar que va a seguir manteniendo esa resistencia, ¿cierto? Entonces es importante también la durabilidad de esa resistencia. También se seleccionan cultivares respecto al momento y homogeneidad de la cosecha. Entonces eso tiene que ver con la facilidad de las prácticas culturales, ¿cierto? Por ejemplo, la selección de variedades de trigo o de arroz. Mientras más homogénea sea, ¿cierto? Ahí buscamos que exista dominancia completa, ¿cierto? Que generar todas las plantas sean iguales, justamente para que tengan todos el mismo tamaño, tengan la misma fecha de floración, misma fecha de cosecha. Porque si tenemos mucha diversidad intraespecífica dentro de un cultivo de cereales, por ejemplo, se nos va a complejizar mucho el manejo, porque vamos a tener plantas que se van a voltear de lo altas que son. Hay plantas que no van a alcanzar a ser cosechadas de lo bajas que son. eh, Plantas que van a estar crudas o inmaduras cuando las cosechen, o plantas que van a estar sobremaduras cuando las cosechen. Entonces, buscando esa homogeneidad es que se hace mucho desarrollo de variedades híbridas. Y además de la resistencia a las plagas y enfermedades, ¿cierto? Eso es primordial a la hora de seleccionar un buen cultivar. Por eso cuando uno
desarrolla o proyecta un cultivo, es donde hay que hacer todos los análisis que se puedan, ¿cierto? Porque hay una sola oportunidad de hacerlo ya. Una vez que implementamos ese cultivo, una vez que implementamos eh, ese sistema productivo, ya no hay mucho más que hacer, ¿cierto? Entonces, cuando estamos diseñando, es cuando hay que evaluar todas las probabilidades y posibilidades que existan de tal o cual enfermedad, ¿cierto? Estudiando cuáles son las enfermedades más comunes de los campos adyacentes, ¿cierto? Entendiendo cuáles son las enfermedades más comunes para tal o cual cultivo, conociendo también la historia, ¿cierto? Del campo o del suelo en el cual ustedes van a trabajar. Todo eso es importantísimo para lograr prevenir, ¿cierto? Todo tiene que ver con prevención, ¿cierto? Se busca, es la forma más barata, como bien dice aquí, ¿cierto? Si nosotros prevenimos con un buen portainjerto, ¿cierto? Con una buena variedad injertada, con un manejo fitosanitario efectivo, ¿cierto? Con sistemas de exclusión, ¿cierto? Tempranas, y evitamos lo mayor que podamos la infección, vamos a tener éxito, ¿cierto? Repito nuevamente, en la fitopatología el control es el último de los caminos, ¿cierto? Lo último que tenemos que llegar, ojalá nunca llegar a eso, ¿cierto? En fitopatología lo que importa es la prevención, ¿ya? Es ponerse antes, adelantarse a los hechos, entender por qué la planta va a ser más o menos susceptible si yo la manejo de tal o cual forma, ¿cierto? De esa forma yo voy a poder anticiparme y evitar que ocurra, ¿cierto? Esa es la forma más efectiva, barata y simple, y además segura, ¿cierto? Para el manejo de la mayoría de los patógenos. Y así no lo hicieron ahí, entonces ya después van a tener problemas, después viene el gasto, ¿cierto? Después es caro controlar, ¿cierto? Por ejemplo, una infección de hongos eh, que crecen por el xilema, ¿cierto? Es complejo porque van a tener que cambiar las plantas, ¿cierto? Imagínense un campo que compraron plantas nuevas y al segundo año las van a tener que empezar a reemplazar la mitad de las plantas del campo. Eso es insostenible, ¿cierto? El costo que van a tener es altísimo y muchas veces por no adelantarse a los hechos. Entonces, además de disminuir las pérdidas, va a disminuir los costos, riesgos y restricciones del mercado, ¿cierto? Asociadas a pesticidas, como les digo, o sea, cuando tienen que hacer un control que va a ser muy complejo, muy caro, es caro también, ¿cierto? Los métodos de control van a ser muy caros. Una bacteria fastidiosa, por ejemplo, de esas que crecen también en las tráqueas y en las traqueidas. ¿Cómo? Imagínense llegar ahí con cobre. ¿Eh? Van a tener que aplicar una cantidad de cobre que van a toxificar a toda la planta con cobre para poder controlar esas bacterias en el centro. Y eso sí tienen éxito, ¿cierto? Eh, Ahí van a tener que decidir si comprar demasiado cobre y toxificar a sus plantas o cambiar las plantas. Ya son temas complejos. Ya, por ejemplo, en el 85% de los cultivos en Estados Unidos, hasta ese dato de Geagrios del 2008, eh, ya estaban con variedades resistentes a uno o más patógenos, ¿cierto? Entonces, habría que observar la realidad chilena. Igual, si nosotros vamos a las vides, la gran mayoría contiene portainjertos que son resistentes a nemátodos. Si vamos a los manzanares, también la gran mayoría va a estar en portainjertos que son resistentes, ¿cierto? A nemátodos, a cierto tipo de hongos.
Y en algunos casos dice ahí que las variedades resistentes puede llegar a superar el 95% de los cultivos. Y eso está bien, ¿cierto? O sea, es la forma, ¿cierto?, de evitar y de prevenir, la forma más segura, como decía ahí. Por ejemplo, dice que hay pocos casos de variedades resistentes están presentes en especies frutales, principalmente debido al tiempo de cultivo, ya que es difícil realizar el reemplazo de las variedades antes que los patógenos rompan la resistencia, ¿cierto? Esto que yo les decía que tenían cierta durabilidad. Ahí está el dato, ¿cierto?, respecto a que hay patrones de vides que tienen resistencia a medio hidrogine solo por 5 años. Entonces imagínense tener que estar cambiando el cultivo cada 5 años, eso es muy caro. O sea, tendrían que diseñar un sistema productivo que en esos 5 años sea lo suficientemente rentable como para poder costear un reemplazo cada 5 años, ¿cierto? Pero ustedes saben que ese tipo de análisis económicos en la agricultura son bien comunes, así que no hay problema. Miren, voy a detener la grabación para que descansemos un